Bueno, pues vamos a empezar ya, si os parece. Arratsalde-on, eskerrik asko por haber venido, por estar aquí compartiendo este buen rato que seguro vamos a pasar con nuestros invitados en este Diálogos con la Literatura, coincidiendo, por cierto, con el Cinebi. En este nuevo encuentro que hoy reúne a los directores de cine y guionistas Luis Marías y Eneko Lasagasti. Hola a los dos, Luis, Eneko, ¿cómo estáis? Bueno, pues los dos tienen una larga experiencia en cine y televisión, conocen bien estos dos medios y sus lenguajes, han escrito guiones para películas, series de televisión, han dirigido teatro, cine, en fin. Puedo enunciar alguna de las cosas para que os situéis, porque seguro que habéis visto algunos de los trabajos de ellos. Luis Marías ha hecho series como Farmacia de Guardia, también ha hecho películas como Todo por la pasta, Mensaca, que por cierto es una adaptación de un libro y hoy nos va a venir muy bien esta película para poder tocar a fondo el tema de los libros y la literatura. Eneko Lasagasti es un hombre ligado también a la televisión y al cine. Director de series como Martín, una serie que estuvo mucho tiempo, por cierto, en parrilla, algo que ahora igual sería impensable. Luego hablamos de eso. Director de películas como Maite, Si quiero. Bueno, son muchas las cosas que han hecho a lo largo de su carrera. El título genérico de esta charla es La literatura también es guión. Y bueno, no sé si tenéis una respuesta muy categórica a esto de si la literatura también es guión. Sí, el guión es literatura. Lo que está claro es que los guiones se usan para escribir historias, para definir personajes, para crear conflictos y si esto lo hace un guión, pues no sé, vosotros me diréis. No, yo creo que el guión no es literatura. Vamos a ver, se utiliza la palabra para crear historias, situaciones, estructuras dramáticas, un mundo, pero la diferencia con la literatura de verdad es que un libro o una obra de teatro está pensada para que quien la escribe llega tal cual al espectador, no hay intermediarios. El Quijote se lee ahora lo mismo que hace 100 años y se leerá dentro de 200 años. Un guión de cine, en cambio, es una herramienta de trabajo. Entonces, tú lo escribes, es verdad que tú utilizas... básicamente es como una obra de teatro, o sea, se escribe tal cual como una obra de teatro, pero sin embargo va a sufrir diferentes transformaciones desde que pues el director con los actores se junta para ensayar y se les ocurre y cambiamos esto, quitamos otro. En rodaje los directores o las necesidades de producción hacen que de repente dicen, mira, esta secuencia no la ruedo porque o no me gusta o no tenemos dinero o todo lo contrario. O sea, dicen, bueno, yo voy a rodar una secuencia más porque no lo veo claro. Después llega el proceso de montaje de una película, que es cuando se eliminan cosas o se quitan, se juntan. Es como una... donde entran las tijeras y donde se va cambiando el guión, con lo cual un guión es, lo que digo, es una herramienta de trabajo que vale para que se termine haciendo una película. Y la película acabada es lo que ya queda para siempre y es esa la obra definitiva. Y sin embargo la literatura, desde mi punto de vista, es eso, el escritor escribe un libro y eso mismo es lo que te llega. No quiere decir que no haya mérito, que no haya proceso creativo y un trabajo literario en el trabajo del guión. Pero como literatura, o sea, pues el guión, vamos, las secretarias de producción son las que dicen, joder, esta última página, no sé, es que por no editarla y tal, eso se queda así tal cual. Hay, digamos, bastante poco respeto, a diferencia, por ejemplo, del teatro, que el autor de la obra de teatro, yo creo que se les mantiene hasta las comas, porque hay un respeto hacia su figura y a su labor, pero sin embargo al guionista, vamos, el guionista históricamente siempre ha sido pues el último de la cola. No lo digo con resentimiento, o sea, que me parece que en el proceso del trabajo de hacer una película esto debe ser así. Una película, a diferencia de la literatura, que es un trabajo personal únicamente, en la película intervienen diferentísimos
actores y elementos que cambian ese trabajo que tú has hecho y que tú has escrito. De hecho, se dice obra de teatro y no se dice obra de cine. Bueno, a eso iba a ir yo, porque estando de acuerdo con Luis, me gustaría matizar un par de cositas. Creo que eso ocurre hoy en día. Como bien dice él, creo que la palabra para usar con el guión es un instrumento. Es un instrumento que sirve para otra cosa y un libro, una novela o un libro de poemas o un ensayo es una obra en sí. Pero curiosamente, durante mucho tiempo, y bueno, cuando yo estudiaba, al teatro se le llamaba literatura dramática. Es decir, tenía un apellido, se le consideraba literatura. Yo creo que el denominador común es que se escribe. Y luego, ¿qué ha ocurrido con la literatura durante todas las épocas? Y creo que ahora todavía más, y tenemos muy reciente el premio que le han dado a Bernardo Achaga, el Premio Nacional de las Letras, la literatura se canoniza. Es decir, la literatura se sube a un parnaso, a un lugar elevado, digamos. La literatura está por encima de lo demás. No es como se categoriza por encima de otras artes. Y entonces los guionistas que, como estaba diciendo Luis, una de las primeras cosas que aprendemos es a renunciar a lo que hemos hecho, pues no entramos en ese parnaso ni nunca nos han metido. Es posible que ahora haya cierta pequeña tendencia a valorar un poco más, aunque creo que eso lo hablaremos más tarde, el trabajo de los guionistas. Pero en ese sentido creo que al fin y al cabo lo que une a todo es escribir. Y escribimos y contamos historias. Utilizamos elementos distintos y es verdad que la libertad que tiene el escritor de novelas no la tiene el guionista, porque todo lo que él imagina, un escritor de novelas puede escribir, un tren venía por la derecha y otro venía por la izquierda y chocaron, ¿no? Ahora, como se nos ocurra a nosotros escribir eso en un guión, pues va a llegar alguien que te va a decir, no, esto no es. Al fin y al cabo somos un engranaje de una industria, ¿no? Y yo siempre digo que las historias en cine y en televisión igual menos, pero también se terminan de escribir, no con palabras, sino con imágenes, pero en el montaje. En el montaje, ni siquiera en el rodaje. En el montaje es cuando se termina de escribir. Entonces, esas matizaciones, a lo que ha dicho, que estoy en gran parte de acuerdo con Luis. Sí, el libro es eso, es para, digamos, es el punto y final de la obra del escritor. Y un guión de cine es, digamos, como el primer paso para una película. Es muy importante, es muy importante, más, yo creo que más realmente de lo que se suele pensar. Pero claro, luego hay tantos, pues lo que he dicho, hay tantos elementos que varían ese guión y que deben variarlo, que bueno, es por eso que decía al principio que de literatura, pues digamos que el proceso de escritura de un guión sí es literario, pero luego cambia y es verdad lo que ha dicho él, que también hay una diferencia básica, que la literatura tú solo trabajas con el texto escrito, con la palabra, mientras que yo creo que un buen guionista debe pensar más en imágenes. No nos olvidemos que el cine empezó siendo mudo y entonces el guionista pues, lo que contaba era pues los guiones, yo nunca he visto un guion de cine mudo, pero serían 6 páginas, o sea, decir, bueno, pues pasa esto y punto, ¿no? Entonces, ahí creo que el trabajar con imágenes es algo en lo que el guionista debe pensar y el escritor, pues no. Bueno, tú, Luis, lo has explicado antes y has dicho que sin ningún resentimiento y te ha salido un poco de resentimiento. Bueno, no sé, igual hay un poco, ¿vale? Pero que te ha salido como casi solo esa cosa de decir que el guionista, bueno, es como el último de la cadena o es ese profesional que ahora igual no tanto, pero que está invisibilizado. Yo creo que la gente todavía de la calle pues no sabría decirnos quién es el guionista de Perdidos, por ejemplo, ¿no? Tú has dicho que es el último de la cadena. No, yo no lo pienso, pero... No, en cambio... Tiene importancia, ¿no? En cambio es el primero. Es el primero. De la cadena. Es el primero y normalmente... Además trabaja, normalmente la mitad de los guiones no se cobran nunca al principio,
En esas cosas no debemos entrar, yo creo, aquí delante de la gente. Creo que es importante también, ¿no? Bueno, yo creo que os quitáis demasiada importancia, por lo menos. No, vamos a ver. Siempre en el mundo del cine es un negocio de locos y de gente estrambótica. Entonces los guionistas siempre se les ha considerado como un poco aparte, y son los que escriben ellos solos en su casa, los más, digamos, reflexivos, los más racionales y tal. Mientras que en comparación con los actores, que son gente extrovertida, llamativa, los directores, que puede haber gente también que tiene, digamos, con mucha personalidad, el mundo del escritor, del que escribe en su casita y se le ocurre la idea, es como, digamos, es menos llamativo en comparación con esos otros mundos. Pues se nos queda, como decimos, bueno, ¿estos quiénes son? De hecho, pues hace 50, 60 años, pues había una película de Billy Wilder, El ocaso de los dioses, no me acuerdo cómo, esta de Gloria Swanson, que decía, si la gente se piensa que los actores son los que escriben los diálogos y los que cuentan lo que dicen en la película, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese mundo, pues el guionista siempre ha quedado como el que está un poco aparte. Tu trabajo lo haces antes de que empiece a llegar todo este mundo tan llamativo, tan de fuegos artificiales, que es el resto, ¿no? de los que hacen la película. Y bueno, pues en el propio rodaje ocurre que cuando llega allí, pues el guionista, que suele ir de visita, vamos, no por compromiso, el director siempre dice, hombre, joder, Luis, que has venido, el guionista ha venido y tal. ¿Cuándo te vas? O sea, porque siempre parece que molestas un poquitín, o sea, que eres como... yo creo que la teoría del cine de autor francés, que... bueno, la teoría del cine de autor, que no lo sepa, es que el director es el autor total de las películas. Ha hecho mucho daño a esta relación entre el guionista y el director, o sea, es decir, algo es lo que siempre ha habido. Cuando no hay un guión, cuando hay 100 páginas en blanco, entonces los guionistas somos imprescindibles, somos necesarios para todo. Yo llevo 30 y tantos años escribiendo, vamos a decir, escribiendo con directores, y el que escribe, ¿quién es? El guionista. O sea, el director opina, habla, dice esto sí, esto no. Al director se le ocurren las ideas, dice, esto estaría muy bien. Y al final lo terminas escribiendo tú como guionista. Quien llena las páginas es el guionista, ¿no? Entonces, bueno, ahí es verdad que esa historia de que la autoría es del director, que en algunos casos es clarísimo. O sea, pues ahí en España decir, no es clarísimo que Pedro Almodóvar, o sea, es un autor en cuanto que crea un mundo propio, todas sus películas se relacionan, y hay Julio Medem y Alex de la Iglesia, o sea, son autores. Luego hay grandes directores como Alejandro Amenábar, que para mí no es un autor, o sea, porque puede hacer una cosa como la otra, la hace estupendamente, pero sin embargo el guionista, que es necesario para tener un guión, para rodar la película, pues todos los directores siempre lo tienen ahí como un poco esta relación extraña de primero necesidad, pero luego en el fondo es todo vanidad. O sea, el mundo, es que la vanidad mueve mucho, y esa cosa de decir, no, es que el más importante de la película soy yo. Rafael Azcona, el guionista más conocido del cine español, decía, por no hombre, decir el único, casi. El de verdad, el guionista de verdad, decía, hombre, es tan evidente que la película es del director que es un poco triste y patético cómo algunos directores se empeñan tanto en demostrarte que son los autores. Es verdad, y yo lo pienso, que el que hace la película es el director, que es el que a mí mismo, al guionista, nos dirige también. Dice, yo quiero esto y no quiero esto. Pero bueno, pero sí que es cierto que hay si no se necesita al guionista, ¿por qué los directores llaman a los guionistas para escribir? O sea, si yo, cuando que también soy productor, digo, voy a contratar a un guionista para escribir. Si no lo necesitas, ¿para qué coño le llamas? Y le pagas, o sea, pues por algo será, ¿no? Pero es verdad que cuando ya has terminado de escribir, de repente te conviertes en un ser así como decir, bueno, este es el guionista. Yo es que tengo en ese sentido el alma un poco partida, porque soy guionista, pero también soy director.
Es más, creo que en todas las cosas que he hecho, salvo lo que he hecho los últimos 4 o 5 años, siempre he escrito para mí, digamos, para mí o para mis compañeros de productora, para mis colegas, ¿no? Entonces, esa dicotomía nunca la he sentido tanto, porque cuando era director, el guionista que era viajaba conmigo, y cuando estaba siendo guionista, el director que iba a ser estaba a mí mismo diciéndome como guionista, digo, por aquí no puedes, por aquí no. Es decir, tenía eso ahí metido, ¿no? Luego, por añadir una cosa al arranque de la pregunta que has dicho, yo creo que nadie piensa cuando uno piensa lo que le preguntas a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y dice, pues quiero ser bombero, quiero ser enfermera, quiero ser escritor. Yo quería ser escritor, yo me acuerdo que yo quería ser escritor, y de hecho elegí periodismo, que es la carrera que estudié, porque se relacionaba con la escritura. Nadie dice, yo quiero ser guionista. Hasta ahora. Hay que estar muy enfermo para hasta ahora eso. Nadie lo decía. Es decir, es como... es un oficio que te lo encuentras. Digamos, una vez metido en este mundo, por una razón o por otra, te lo encuentras y no dices de la noche a... Coño, ya soy guionista. Creo que eso también les pasa a los escritores, y en eso creo que tiene relación. No sé si a ti te pasará lo mismo, pero creo que tiene que pasar un tiempo que has tenido que escribir bastantes guiones, has tenido que escribir bastantes cosas para que empieces a reconocerte a ti mismo como guionista. Es decir, en mi caso también se mezclaba, lo dicho, la faceta del director, y entonces seguramente, y además al tener que defender los productos que hacías, los defendías desde el director, no los defendías desde el guionista, o, por decirlo mejor, lo defendías desde el creador que eras, que aunaba las dos facetas de alguna forma, ¿no? Esa ha sido mi experiencia, que ya os digo, yo ahora he escrito guiones por encargo después de muchos años, es la primera vez, cumplido los 50, y además he escrito para animación. Y es la primera vez que he tenido la sensación de relación de lo que estás tú hablando del guionista con el director, y es gracioso cuando se acuerdan de ti. Una vez que has entregado, ya en este caso la animación, pues tiene un proceso de producción más largo que una serie de imagen real. Entonces me acuerdo que las últimas llamadas que me hacían, la última que me han hecho, de hecho, es una película que se va a estrenar en febrero, Lurretamech, para que escribiera el tráiler. Es decir, por el mismo precio. Hombre, claro. O sea, y la versión, en mi caso, que trabajo en los dos idiomas, si he escrito la versión en euskera, traduce los diálogos para hacer la versión doblada al castellano, haz la sinopsis para mandar el proyecto para ayudas, escribe una introducción al proyecto, es decir, no incluye solamente además escribir lo que es la historia, no, ahí vienen luego los añadidos, ¿no? Y me acuerdo que me decían, escribe un tráiler de 3 minutos, y yo le decía, pero ¿qué queréis? ¿Cómo lo queréis? Era mi pregunta. ¿Queréis que aparezcan cartones o queréis que sea una voz en off? Y al final lo que hice fue 2 minutos y pico de tráiler, además. Y me dan 15 minutos de imágenes que han seleccionado ellos. Me dicen, toma, escribe el tráiler. ¿Qué hice? Pues escribí 20 frases. Y digo, venga, como quien va al mercado, y aquí tiene usted. Y la última vez que estuve con uno de los directores, le digo, ¿qué tal ha ido el tráiler? Porque no te llaman para decirte ha ido muy bien, no. Te preguntas, ¿qué tal ha ido el tráiler? Bien, hemos cogido 3. Vale. Y todavía no sé, ni sé las que han escogido. Cuando vea el tráiler diré, coño, esto habéis escogido. Es verdad que son los directores y tienen el derecho y la libertad de hacerlo. Pero bueno, dice un poco de cómo es el trato y la relación, ¿no? Uh-huh. El escritor y guionista y novelista Guillermo Arriaga, yo creo que no que lo creo, yo le entrevisté hace un par de años y todavía tenía muy presente la ruptura que tuvo con Iñárritu. Guillermo Arriaga es el autor del guión de Amores Perros, quizás la película más conocida, ¿no? Y entonces este hombre milita en la causa de que el guionista es el propietario de la película y
y además es muy reivindicativo en esta idea y siempre dice en muchas de las entrevistas que concede que al guionista se le trata de una manera peyorativa y utiliza siempre ese término, ¿no? Y él pues está como en esa militancia de querer reivindicar el oficio de guionista a la altura del director, incluso bueno, en los créditos aparecer también el primero, ¿no? Creo que en ese sentido hay un punto que seguramente luego hablaremos más de él, el de las series. Creo que ahí los americanos han dado un paso adelante. Y desde series como House, por poner un ejemplo, en las que el guionista se convierte en el productor ejecutivo. Es decir, el creador desde el principio es el que controla el producto. Yo recuerdo que después de trabajar muchos años para un productor, en el año 99 decidimos montar una productora. ¿Por qué? Pues porque queríamos tener el control sobre lo que hacíamos, porque al final no lo tenías. Y entonces los americanos, si os fijáis ahora en muchas de las series que se pueden ver, el guionista es uno de los productores ejecutivos. Luego seguramente habrá más, porque ya la lista de los productores es inmensa, no sabes muy bien qué hacen en el mundo americano, pero aparece en productor ejecutivo no sé qué, productor asociado, productor no sé qué, pero el guionista es el productor ejecutivo, es decir, el que vela porque el espíritu de la historia, desde el momento de la creación hasta el momento de terminarse, que al fin y al cabo es el trabajo que hace el productor, es el que vela porque sea así. Y entonces lo que estaría bien es que cundiera el ejemplo. Es decir, que esa figura, o por lo menos que el guionista pudiera participar. Porque como decía antes Luis, tú cuando estás escribiendo estás imaginando la historia. Y imaginar en este caso viene de imágenes. Es decir, la estás viendo en imágenes. Y cuando ese texto escrito se convierte en imágenes, tú como guionista tienes criterio sobre lo que se está haciendo. Y tienes criterio seguramente sobre el montaje de lo que se está haciendo. Y de hecho en Estados Unidos, en la industria del cine, muchas veces la figura del director, quitando Scorsese y los famosos, es una figura que llega al plató y es como casi aquí un ayudante de dirección, que es el que organiza el rodaje y rueda con 4 cámaras, con todos los planos posibles, y luego llegará alguien y ese director luego, a no ser lo que he dicho, que tenga un nombre, un currículum o un historial, no es el que va a la mesa de montaje a terminar la escritura de la película. Es un montador o es el productor ejecutivo el que lo hace. Entonces, en ese sentido, los americanos, que nos llevan mucha ventaja, han conseguido que el guionista esté en el proceso creativo desde el principio hasta el final, convirtiéndose, aparte de guionista, en la figura de productor ejecutivo. Es decir, suele aparecer ahora también en los créditos created by, ¿no? Creada por. Es decir, y luego incluso puede haber alguien la ha creado y otro la ha escrito. Porque claro, uno no puede escribir una serie completa. Es imposible. Es decir, puedes escribir un capítulo, o puedes escribir la Biblia, o luego tienes que empezar de alguna forma a repartir trabajo, ¿no? Pero en este sentido me gustaría unir la figura del guionista con la del creador y que se va repartiendo en los distintos procesos creativos que empiezan desde la creación, desde la idea que surge, plasmarla en un texto y terminar eso plasmándolo en imágenes, en un producto que se va a ver en Netflix, CBS o en una televisión generalista. Sí, no, es verdad que en televisión, incluso también aquí, se está dando un poco la vuelta a este reparto de roles entre el autor y el guionista. O sea, que existe la figura ahora se llama showrunner, que es eso, es el que escribe la serie o el que idea la serie, y es él un poco el autor de toda la serie. O sea, él es el que busca los directores, porque en la serie de televisión no hay tampoco un solo director, porque no puede rodar todos los episodios, sino que hay varios, pero que elige, digamos, los actores, elige el tono, digamos que es el estilo, ¿no? Sí, es el autor. Sí. El autor de las series es el guionista, productor. Que bueno, de hecho, en televisión, que siempre ha funcionado un poco distinta al cine, que digamos que el cine es más artístico, más autoral.
en el mundo de la televisión, como las cadenas son las que mandan y las cadenas son empresas que lo que quieren es, pues lo que yo tratando con ellos te dicen, yo no quiero, lo que quiero yo es tener éxito, no gloria, ni fama, ni premios. Yo quiero éxito, igual a dinero para tener publicidad. Entonces, las cadenas son las que marcan un poquitín, lo que quiero son tener las cosas más claras. No me interesa un cine autoral, no me interesa un cine decir, no, es maravilloso, pero nadie va a verla. Ellos lo que quieren es eso, es la gente pegada a la pantalla del televisor. Y entonces son ellos los que realmente se han dado cuenta de que, bueno, quien crea la historia, quien piensa qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, pues es el que lo ha ideado, ¿no? Y en el fondo es un poco, es muy sencillo. O sea, yo empecé como guionista en esta profesión hasta que con una película que me gustó mucho a mí el guión y a todo el mundo, incluso al director, los productores, de lo que se estaba haciendo. ¿De cuál te refieres, Dila? Pues era, joder, ¿cómo se llamaba? Es que yo, de verdad, la memoria, ¿cómo coño era este? Joder, no me lo puedo creer, o sea, no se me ha olvidado. Bien, salía Eduardo Noriega y Ana Galiena. ¿El qué? Cuestión de suerte. Cuestión de suerte. Gracias. A mí, a mí y a todos. Es que eso es lo chungo de esta profesión de guionista. O sea, que de joder, qué bien está. Llega un director, o sea, y la película era horrorosa, pero horrorosa. Y viendo esa película dije, joder, yo tengo que hacer mis películas, director o productor. O todas las cosas a la vez, porque ahí cuando antes estábamos hablando de la labor de que el director es el que hace la película, sí que es cierto que es el que hace la película, pero es que ser un buen director de cine es dificilísimo. Hay muy pocos buenos directores, la mayor parte son una mierda de directores. Entonces lo que hacen con tus guiones, o sea, mi sensación, pero no solo hablo yo desde el punto de vista personal, sino te lo dicen los productores que te han contratado y tal, joder, tenemos un guión, esto está maravilloso y tal, y las películas luego salen, hablando bien vamos a decir que son mediocres. Pues dices, joder, pues los directores... También tengo que decir que cuando trabajas con un buen director mejora tu guión, ¿eh? O sea, en esto hay que ser ecuánime. Lo que pasa es que escasean los buenos directores. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando de esto de la televisión, a diferencia del cine, yo creo que últimamente, y ahora con esta salida de las plataformas y tal, sí que se revaloriza... No la figura del director. Yo te hablo antes de las plataformas incluso, porque House y este tipo de series son anteriores a las plataformas. Ellos lo que pasa es que nos llevan mucho tiempo y mucha ventaja con las series y el planteamiento. Joder, me acuerdo cuando empecé, la primera serie que hice fue Farmacia de Guardia, pues en el 90. Pues ahí es que era demencial la forma de funcionar, y funcionó muy bien. O sea, que es que era de Antonio Marcero el director, él había escrito el episodio piloto, nos llamó a varios guionistas, él coordinaba todo el trabajo a cada guionista, leía su guión, decían, esto no me gusta, esto me lo cambias, esto sí. Él también escribía guiones, él dirigió toda la serie. Y ahora mismo, para hacer ese trabajo que lo hacía una persona, ahora ahí pues el creador, los guionistas, los dialoguistas, los escaletistas, el guionista de plató, el director y tal. Hay una variedad de gente que dices para hacer el mismo trabajo. Es verdad que ha evolucionado mucho y ha madurado muchísimo la televisión desde aquella época que era muy infantil, era muy primitiva. Aquellas series podían funcionar muy bien porque no había competencia, pero claro, ahora ves las series que están haciendo. Es verdad que no tienen la penetración que tenían aquellas, pero claro, ahora son, incluso las que no son muy buenas, son muchísimo más. Están dirigidas a un público más adulto, ¿no? Con lo cual ha evolucionado en 30 años. Nosotros en esa época, tú hablas del 90 y nosotros, cuando hablo nosotros me refiero a mi amigo y compañero del alma Carlos Zavala, con el que he hecho las dos películas y muchas de las cosas de televisión que hemos hecho. Fue también el año 90-91 cuando hicimos Vietabat. Y nosotros empezamos, escribíamos los dos, pero no habíamos escrito nunca televisión.
habíamos escrito cositas de teatro, éramos actores, nuestro origen era la interpretación, pero éramos fans de Cheers, Juzgado de Guardia, Las Chicas de Oro, y nosotros nos planteamos en aquel momento de decir, coño, pues si esto, porque además para nosotros era un planteamiento cercano porque era un planteamiento muy teatral. En ese sentido, casi la cuarta pared, los decorados de esas series, sí, casi eran como un escenario de teatro. Incluso ellos, los americanos, lo hacían con público en directo. O sea, las risas no eran de lata, eran de verdad. Yo me acuerdo, cuando hablas de la bisoñez y de lo poco que se conocía esto, cuando llegamos a la tele, con los primeros 6, 7 capítulos de Vietabat a grabar al plató de Miramón, cuando llegamos, no conseguimos tener el control del producto porque la jerarquía televisiva nos imponía por encima nuestro al realizador. El realizador, que era el que me hacía las mezclas era el que tenía la última palabra, cosa que a nosotros nos enervaba porque nosotros habíamos escrito la serie entre los dos, habíamos dirigido y conseguimos tener el control cuando una vez rodamos Maite. Una vez que rodamos Maite, eso ya nos categorizó. Ya habíamos rodado Maite y entonces ya éramos realizadoras y entonces podíamos ser quienes decidían sobre el producto. Pero un detalle que quería contar, me acuerdo de las primeras grabaciones, una noche, era secuencia, todo eran interiores, interior noche, llegamos al plató, ¡pum! Y nos planta el iluminador de ETV, un señor majísimo, pero que no tenía ni idea, una noche americana en un interior, todo azul. Nosotros, yo tengo que reconocer que en ese sentido somos autodidactas, hemos aprendido haciendo y viendo. Y entonces, una de las cosas que aplicas en esos momentos, lo mismo que también la escribís, es el sentido común. Y cuando llegamos aquí, yo digo, no puede ser. O sea, noches americanas en el cine ya sabemos lo que eran, pero en un interior, una noche americana, le decíamos, pero no hay bombillas, no hay lámparas. Y entonces conseguimos que pusieran unos apliques y nos hicieran una iluminación de interior. Es decir, ese era el nivel en el año 90-91. Qué pesados los guionistas. Qué pesados guionistas, directores, y como éramos todo y éramos dos además, pues dábamos una guerra, pero digo, ese era el nivel hace 30 años. Pero eso explica que haya tan poca ficción aquí en nuestras cadenas. Porque hay tan poca. Eso no lo explica. Porque hay tan poca ficción en las cadenas públicas nuestras, en las de aquí. Es que me enfada tanto, habla tú, Luis, y luego es que yo creo que se ha llegado a la tormenta perfecta para las televisiones autonómicas públicas, porque digamos que el concepto de ir a casa para ver la tele, encenderlo y a ver qué dan, y voy cambiando, es de la gente mayor. La gente mayor pues va desapareciendo y la gente, yo creo que de menos de 40 y bastantes ya elige, o ve por internet o miro esto. Hay muchísimas posibilidades para elegir qué quieres ver, cuándo lo quieres ver. Y por otra parte, aquí manejamos, que decir, esto es un país pequeñito, presupuestos ajustados, hacer ficción es muy caro, hacer ficción buena es muchísimo más caro y compites eso con Juego de Tronos, o sea, es que no nos engañemos. Entonces haces una pequeña serie aquí que y dices, joder, pues tiene que ser la que te bomba, o sea, en cuanto a concepto, a idea, a guión y tal, para que de repente digas, coño, qué bien está. Pero eso es muy difícil. Entonces es que se juntan tantas cosas en las que realmente las cadenas que manejan los presupuestos que manejan y las dificultades que tienen, dicen, bueno, pues, ¿qué se puede hacer con esto? Por otra parte, la ficción no es precisamente lo que más preocupa a ninguna cadena autonómica y además vivimos momentos también políticos convulsos en los que, por ejemplo, la televisión valenciana desapareció en unos años y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid dice, hombre, pues, Telemadrid, bueno, no es lo más importante. Dices, vale, bien, pues ya está. O sea, seguro que las noticias sí les preocupan, todo lo demás no. Entonces, en el caso de las televisiones públicas, autonómicas, y en el caso de TV se juntan tantas cosas que van en contra de hacer
ficción. Y decir, hacer ficción que de verdad haya medios, ganas y que puedas competir en igualdad de condiciones con series que te llegan, que las ves por internet, que las ves en Netflix, que las ves en HBO, que las ves en Movistar y que tienes para elegir 200.000. Entonces ahí, claro, ¿y cómo compites? O sea... Pues arriesgando. Se compite arriesgando y apostando. Porque yo creo que uno de los factores que aprovecharon los dirigentes de esta nuestra televisión amada es la crisis para cortarnos las cabezas a los que llevábamos haciendo ficción en ETV desde nuestra humildad y desde nuestros medios, pero muchos años. Es decir, nosotros en el año 99-2000 hicimos Ertzainak con un esfuerzo impresionante por parte nuestro y por parte de la tele también. Es la primera vez que se abandonaron los platos y fuimos a rodar decorados naturales. Evidente, y entonces a la vez se estaba haciendo policías. Y policías lo hacían casi todo en plató. Hacían mucho plató. Y hoy, antes estaba la excusa de los presupuestos, pero hoy en día la técnica permite poder rodar. Permite. Y lo que... un elemento, me parece que muy importante que nos ha llevado a esta situación es que nos han minusvalorado a los creadores. Es decir, como si no fuéramos capaces de estar a la altura, cuando durante mucho tiempo lo hemos estado. Yo recuerdo que en los años 90, con Jaunet a Jave, nuestra ETV1, que hoy en día no llega al 1,9 de Share, dábamos un 11 y llegábamos hasta un 12. Y ya no existían las plataformas, pero existían Antena 3 y Telecinco. Y en euskera, con Honda Jave, hacíamos un 11. Es decir, imposible no es. Evidentemente ha cambiado la forma de consumir. Nunca hemos sido parte del engranaje. Siempre hemos sido los cómicos, de alguna forma. Entonces no hemos sido... Y este país culturalmente ha tenido cierta división, es decir, el partido hegemónico nunca ha dominado la cultura. La cultura ha estado en manos o de la izquierda abertzale o de gente independiente. Y entonces ha habido una desconfianza absoluta por parte de los regidores y directores de la Santa Casa hacia los creadores para impedir el paso. Y entonces se aprovechó la crisis y ahí se decapitó el sector. Se decapitó directamente. ¿El problema qué es? El dinero. Coño, dinero se invierte en otras cosas, ¿eh? Y yo le he oído a Urkullu decir en el Cursal que el sector audiovisual es estratégico para el desarrollo de este país. Es decir, sí, son palabras... Se dice, es decir, no, pero... Y luego está hoy tan en moda el palabra de relato, y sin entrar en ideologías, pero se puede, o sea, si no nos contamos nosotros a nosotros mismos, ¿quién nos va a contar? Vendrá otro y lo contará. Es decir, ha tenido que venir a un día para demostrar que se pueden hacer películas de gran presupuesto y de gran calidad. Y si se puede hacer en el cine, ¿por qué no se puede hacer en la tele? Cuando hoy en día, además, el cine y la tele tienen las fronteras que se tocan. Es decir, es una cuestión de voluntad, evidentemente también de presupuesto. Pero antes del presupuesto está la voluntad. Es decir, ¿lo queremos hacer? Pues vamos a hacerlo. Y vamos a gastar dinero en eso. Coño, que un kilómetro de una autovía cuesta muchísimo más que cualquier serie que se pueda hacer. ¿Y enriquece o no enriquece? Lo que pasa es que este país tecnológico y de tecnócratas y de empresarios prima eso ante la cultura. Y es así de claro. Y el día que ese chip cambie, pues dice, señores, o sea, los millones que se han invertido en un día les parecerían una burrada al principio, o ahora en La trinchera infinita, o las películas, El hoyo, ventajas de viajar en tren, o sea, las últimas películas que están saliendo. Ese dinero que se invierte, la vuelta que tiene luego, nunca se paran a decir, como hace muy bien Rebordinos el Festival de Cine de Donosti, que dice, por cada euro que se invierte, revierten 6. Aquí no, aquí la cuenta se hace solamente en negativo.
Es que cuesta mucho. Digo, claro que cuesta mucho, pero ¿qué cuesta poco en este mundo hoy en día? Y luego, es decir, evidentemente no podemos hacer Juego de Tronos. Los de Juego de Tronos vienen aquí a hacer sus pelis, es decir, los decorados los tenemos. No te creas que usan unas cámaras mucho más espectaculares que las que han podido usar para hacer El Hoyo o La Trinchera Infinita. No, no, no. El material hoy en día está ahí. Ahora, yo siempre digo, hoy en día nosotros Jaunda Jave no nos lo dejarían hacer, por una cuestión ideológica. En aquella época estaba al cargo de TV Mikel Ejarza y Mikel Ejarza arriesgó. Y entonces las teles pequeñas, la salida que tienen es el riesgo. Es el riesgo. Es por donde tienen que jugar. Es decir, la apuesta a caballo ganador la hacen los grandes. Nosotros tenemos que hacer otro tipo de apuestas. Entonces, las condiciones reales están ahí y ya se ha demostrado. Se ha demostrado haciendo el cine. Hay gente capaz de hacer cosas de mucha calidad y que además están llegando al público y están funcionando. Pues falta que se pongan y decir, venga, señores, dinero. A ver, pues tenemos una tele que cuesta 120 millones, pues bueno, y el 70% se va en personal. El 70% del presupuesto. Sí, antes ¿Por qué no va a valer 200 millones y vamos a gastar 50 millones a hacer ficción? ¿Es una barbaridad? No sé. Es el interés que se tiene. Tú has dicho que antes era desconfianza, lo que tienen las instituciones y tal. Yo creo que es desinterés. O sea, que decir que no creen, pero ni aquí ni en ninguna parte. O sea, la cultura, el cine es como... Bueno, sí, hay que poner dinero y tal, pero de verdad, o sea, una apuesta fuerte porque luego es verdad, se les llena la boca con que no, el audiovisual es muy importante. El audiovisual que se te ve, que se mantiene por los presupuestos sí, o cuando les dan el Goya a estos, viene la Diputación y el alcalde, entonces sí, y le recibimos y ponemos la alfombra roja. Pero para eso se sí, acaba ¿no? Y es desinterés, o sea, la cultura no despierta interés y luego eso, realmente es caro. Cuesta, o sea, pero cuesta no solo dinero, sino también implicación. O sea, también las cadenas tienen que decir, voy a encontrar el mejor sitio para poner esto, lo voy a potenciar y tal. Y no lo hacen, es un poco, no nos engañemos, pues son funcionarios. O sea, mira, tengo este presupuesto, lo gasto. Mira, este año toca hacer una serie. Bueno, no, la última serie, esta de Skama Kenchen, joder, se la han dado a una productora de Madrid. O sea, dices, vale. Sí, en euskera, ya, pero una productora de Madrid, dices, ¿qué estamos haciendo? Sí, y ahora sale en la prensa, lo último que va a hacer ETV es una campaña para promocionar el turismo en Euskadi. ¿En ETV? O sea, a mí es que yo decía, no, pues no me lo puedo creer. O sea este es ahora el buque insignia de ETV, VAS, que no sé qué se llama, porque ahora todo lo ponemos en inglés, VAS no sé cuánto. Y Maite Iturbe anunciando, no, porque ahora es el punto el turismo, pero en ETV, o sea, que los turistas van a venir a los hoteles y van a poner ETV, pues igual como curiosidad antropológica, para decir, a ver qué televisión hacen estos vascos, pero digo, eso se supone que sería una campaña para emitir en televisiones de fuera, ¿no? Pero va a ETV y lo va a hacer en casa, digo, es que es como absurdo, o sea, es absurdo. Tú ya sabes que de Bilbao a Donosti siempre pensamos que es ir a la playa, es turismo, igual es por eso, porque vamos. Joder, no sé, pero Bueno, está claro que es verdad que las teles autonómicas, o al menos la nuestra, no está apostando por la ficción, eso es una realidad. Ninguna, La nuestra, no, coño, los gallegos tienen tres series en gallego, ¿eh? Sí, bueno, y Cataluña. En Netflix hay 3 series en catalán. Pero también manejan más presupuestos y tienen mayores audiencias. Porque, pero hoy en día la audiencia da igual, porque esa serie en catalán luego la van a ver, la pueden poner en plataformas y se va a ver en todo el mundo. No, pero no da igual, o sea, de hecho, si tú emites, digamos, en la primera ocasión y te ve un 15, y dices, bueno, oye, pues bien. Pues bien. Que eso tendremos que asumirlo. Lo ve un 1 y dices, joder. Ya, pero tendremos que asumir en algún momento que somos pocos y nos van a ver pocos. Es decir, no podemos pedirnos a nosotros los ratios de otras televisiones con una huella de población pero ellos sí se lo piden. De 8 millones. O sea, pero si nadie ve luego las series, ¿para qué las vamos a hacer? Es que ahí es un... Por eso es lo que decía antes, que es una tormenta ahora la perfecta para decir, bueno, pues no hacemos ficción.
hacemos eso, cosas más baratitas, más programas de restaurantes y de cocineros y noticias. Un presentador con una cámara y vamos a Berry, que es muy barato y duras, llenas 3 a Forua. Pero los nuevos canales y las plataformas apuestan por la ficción, se han multiplicado los proyectos de ficción. A lo que voy es si vosotros, a raíz de esta multiplicación y de este fenómeno, como guionistas con trayectoria, habéis notado, os habéis sentido más reclamados, más deseados por la industria. Si trabajáis más, vamos. Si trabajáis más que hace unos años. No, vamos a ver. Sí hay mucho más trabajo para todos, o sea, para técnicos, para actores, pero bueno, también todo depende un poco de dónde te pilla el trabajo. O sea, hay gente que de repente, o a mí me pasó, o sea, en la década del 2000 al 2010 yo trabajaba en muchas series y dejaron de llamarme y ya no trabajo en ninguna. Entonces, y hay gente en la que está en la ebullición y se les reclama. O sea, sí hay más trabajo, lo cual está muy bien, o sea, muy abierto, hay más dinero. Pero bueno, algo ya pillaremos, ¿no? Yo no he pillado nada, de verdad. O sea, nada. Tú insiste y ya verás cómo. No sé, es que no, de verdad que me dan muchas veces ganas de tirar la toalla. En ese sentido, bueno, he tenido la suerte de que cuando llegó la crisis y empecé a tocar puertas, me abrieron la puerta de Lotura y ya he escrito 3 largometrajes. Y el segundo se va a estrenar ahora y el tercero está por producirse. Pero yo creo que ahí funciona algo que en el mundo del cine, en Euskadi, lo conozco un poquito más, pero fuera no lo sé, en el de la tele, pero en el del teatro sí, y creo que funciona eso. Funcionan las camarillas, los amigos. Es decir, tú trabajaste en esa época, pues te llamó uno y entonces seguramente para el segundo trabajo te llamó alguien del primero y para el tercero alguien del segundo o del primero. Es decir, la gente llama a sus amigos, a sus conocidos y a sus cercanos. Y si no, pregunta por ellos a los cercanos y amigos. Es decir, ¿tú conoces a alguien que podría...? Yo no he oído en mi vida un casting de guionistas. Así como se hacen casting de actores, ¿no? Incluso casting de directores. Sí, yo paso por uno. ¿Has pasado por un casting de guionistas? Sí. Pero aparte... No me eligieron. Creo que en ese sentido lo que decías, ¿has supuesto para algo? No, la respuesta de los ha sido no, y creo que es por eso, porque funciona así. Afortunadamente ahora Alma está haciendo un trabajo bastante importante en redes sociales con el hashtag famoso de no se escriben solas, ¿no? Y entonces, es que nosotros mismos no conocemos a los guionistas. O sea, yo puedo conocer a Luis porque es de Euskadi, le conozco y de vez en cuando veo su nombre y ya le relaciono, he visto una peli, he visto otra, y digo, coño, este ya le conozco. O a Juan Vaz, que está ahí sentado, a Guerrica Echeverría, o sea, los 3 o 4 nombres... Te llaman las productoras que trabajan para las cadenas. Pero tú y yo llevamos 30 años currando y es la primera vez que coincidimos físicamente. Es que así somos los guionistas, un poco salerosos. No, cada uno... Es verdad que, sí que somos. Que se trabaja eso en sus terrenos, en su casa, y sobre todo es cuando te llaman, o sea, y en televisión es así, o sea, da igual que sean plataformas, que sean cadenas nacionales, que sean autonómicas, hay 6 o 7 grandes productoras que se reparten todo el trabajo. Entonces, si trabajas para ellas, bien, si no, no. O sea, yo soy productor y he tratado de mover alguna serie y tal, eso, pero es que ni te cogen el teléfono. Te pueden decir, no, sí lo he leído, no, estaba muy bien, pero bueno, le hemos dado la serie a esta de Globomedia. O sea, lo de siempre. Sí. Entonces, entrar ahí es muy, muy, muy complicado. Yo recuerdo que cuando montamos la productora en el 99, Tentación, con ella ya hicimos Ertzaina, que hicimos mi querido Krikoski, hicimos Martín en tele y luego hicimos Mugal de Coac, 4 series hicimos y una peli, Cuchilla de su vida Isabel. Fuimos a Madrid con varios proyectos, a Telecinco me acuerdo, con la jefa de contenidos, una reunión allí y tal, y nos decían, conocían perfectamente lo que hacíamos, nos conocían por nombre, conocían los actores, conocían las series, pero lo que ha dicho Luis, el bacalao ya estaba repartido, entonces nosotros ahí no pintábamos nada. A la primera de cambio nos dimos cuenta de decir, chicos, aquí no vamos a sacar nada. Este bacalao, luego, gracias a que ETV nos juntó con Globomedia, hicimos Martín y Krikoski con Globomedia. Pero ahí se quedó,
o sea, Globomedia vino a Euskadi a hacer eso con nosotros. Nosotros no pudimos entrar en ninguna de las producciones que hacía Globomedia en Madrid. Al revés, sí, venían ellos. Era el desembarco de ellos. Y el know-how famoso, en realidad, ellos ponían la marca, pero el know-how lo poníamos nosotros. Porque sí nos pusieron un guionista, Eduardo Vergareche. Eduardo, creo que era Eduardo Vergareche. Un guionista. Y luego nosotros pillamos, que estaba por aquí, que ahora se ha hecho José Antonio Pérez. José Antonio Pérez empezó a escribir televisión con nosotros. Pero le fichamos nosotros porque le conocíamos de un programa que hacía en la radio. Y le conocí, y digo, ven para aquí. Y luego ya cogió su camino. Pero fue así. Ellos vinieron aquí, pero a nosotros no tuvieron ninguna oportunidad de ir a Madrid. Bien se encargan las grandes productoras de que no entre nadie más en ese mercado, porque tampoco es tan amplio. Entonces, yo creo que lo tienen entre esos 6 o 7. Mira, esto es lo que... Y es que las hacen todas, o sea, no cambian de nombre, cambian no sé qué, pero pues sí son los mismos, siempre haciendo las mismas Bueno, series. no vamos a hablar de lo que no hacéis, vamos a hablar de lo que hacéis. Contadnos qué estáis haciendo ahora. Aparte de quejarnos ahora mismo aquí. Aparte. Es pensar en alto, ¿en qué estáis? No es quejarse, es pensar en alto. Contadnos en qué estáis trabajando. Pues yo ahora estoy como, vamos a ver, se estrena a principios del año que viene una película que he producido y he coescrito, que es La Isla de las Mentiras, que se rodó en Galicia con una directora novel, y eso es, digamos, lo inmediato. Y bueno, pues tengo un proyecto de peli que está para dirigir, que se está empezando a mover, y otra de serie que... De esto que estábamos hablando, he ido a donde uno de los grandes a ver si, oye, mira, ¿qué te parece? Que sí, igual suena. Te presento y estoy esperando aquí, como buen chico que soy, a ver qué me dicen. Bueno, ¿y tú, Eneco? Pues yo como guionista, la película Luz Retamech, esa animación, Luz Retamech, que se estrena en febrero, y es la historia de... Es como érase una vez el hombre, pero en versión euskaldun, es decir, son 2 niños, una abuela y un gato que viajan a través del tiempo en distintas épocas de Euskadi, desde la Edad de Piedra hasta lo último que sale son las riadas del 83, no vemos las de Bilbao, vemos las del Goibar, porque algunos son unos cuentos que escribió Uxue Alberdi, algunos los escribió ella, otros los hemos escrito Carlos y yo. Y ella, como es el del Goibar, pues ambientó lo de las riadas en el Goibar. Y entonces eso se estrenará en febrero. Vamos a hacer una pequeña presentación en la Feria de Durango. Hoy me han llamado de la productora para decirme que el día 8 se va a hacer... ¿Pero que es una serie o es...? No, es peli, sí. Luego, hemos terminado ahora mismo un guión, Arkaitz Cano y yo, basado en un libro suyo, Orquesta Lurtarra, que es una historia... La verdad que curiosa, dentro de la animación un punto surrealista tiene, es una orquesta, bueno, una orquesta muy atípica, digamos, y es la historia de esa orquesta, ¿no? Eso como guionista. Como director guionista los últimos años, más que ficción, porque no he conseguido sacar proyectos adelante, estoy trabajando el documental. Y ahora estamos preparando un documental sobre los Xey, que igual al ser vizcaínos no suena mucho, pero estos son como los bocheros donostiarras. Es decir, en los años... Hicieron películas y todo. Hicieron 8 películas en México y 3 en España. Sí, fueron la bomba. O sea, en los años 40 y 50 se fueron para unos meses a América y estuvieron 10 años. O sea, se fueron en el 44 y estuvieron hasta el 54. Y entonces ahora estamos haciendo... Casualmente me llamaron los Golden Apple Quartet para hacer un espectáculo sobre los Xey, que lo estrenamos la semana que viene, y entonces pensamos la idea de poder hacer un documental, y el productor con el que trabajo casualmente era sobrino de uno de los Xey. Y entonces se ha puesto las pilas y estamos precisamente ahora pensando un poquito más o menos qué forma puede tener el guión, algo que yo no he trabajado nunca, siempre he hecho los guiones de documental usando los testimonios, nunca he trabajado con un narrador. Pero claro, los Xey no queda ninguno, ni gente que los conociera directamente, con lo cual estilísticamente voy a tener que meterme a probar la voz en off, el narrador, ¿no? Y luego tengo un proyecto ahí de ficción, porque me gustaría, antes de retirarme, poder rodar una ficción, y es una historia que me contó Juan Berasategui,
que le ocurrió a él realmente una historia alucinante que ocurre entre Euskadi y el Sáhara. Él hizo la mili en el Sáhara y hay una historia, cuando me la conté le dijo, hostia, ahí hay una peli. Y el pobre Juanba, que nos dejó hace 2 años, pues bueno, lo tengo ahí como una cosa... Y ese es el guión de ficción que estoy escribiendo. Bueno, también estamos en un momento, estamos ante guionistas que no siguen las típicas narrativas, ¿no? Han surgido maneras nuevas de contar cosas, ideas muy locas a veces. No sé con qué ojos miráis estas nuevas maneras de narrar, sobre todo en series de televisión, que es donde más trabajo de ese tipo se aprecia, ¿no? ¿Sois críticos con esas fórmulas nuevas? No, está evolucionando muchísimo la televisión, especialmente aquí, o sea, la televisión americana, esto lo que decía antes de Farmacia de Guardia, era un poco el equivalente a lo que podían ser las series de los años 60 y 70 en Estados Unidos. Y aquí se ha ido evolucionando rapidísimamente y sobre todo se dirige, yo creo que ahora que ha llegado las plataformas en las que tú eliges lo que quieres ver, ha llegado el punto en que escribes o ruedas para un público más adulto, cosa que antes era un poco, tenías que estar pendiente de los abuelitos que vieran, no sé qué, también de los niños, también de los adolescentes, también de la gente de 40 años. Ahora sí, familiar que decían, ¿no? Eso ya ha muerto, eso ha desaparecido. Y lo que se dice, no solo aquí, sino en Estados Unidos, en Europa y tal, es que las mejores ficciones se están escribiendo ahora casualmente en televisión, mientras que el cine, que cada vez digamos que es más se está volviendo adolescente. O sea, ahora las películas que tienen éxito son las de superhéroes y en Navidades y en fiestas las de dibujos animados y poco más. O sea, digamos que el cine o la narrativa audiovisual adulta se está trasladando a la televisión y ahí sí puedes elegir diferentes cosas, más locas, más sombrías, más dramáticas, mientras que el cine, curiosamente, se está atontando un poco, ¿no? O sea, ves Maléfica, el Joker, Los Vengadores y dices, bueno, bien, pues vale. Pero la televisión es verdad que bueno, tiene esta cosa de la posibilidad de elegir. Yo no sé hasta qué punto también estas plataformas, esto ahora mismo estamos en un boom un poco ficticio, o sea, si luego se asentará, o sea, si el suflé se bajará. Pero es verdad que eso en el momento en lo que las selecciones de productos pues varían muchísimo, entonces ahí puedes encontrar un poco de todo y también hay locuras, ¿no? Con lo cual está muy bien, o sea, no se verán mucho, ¿no? Pero yo creo que, como dice Luis, al hacerse tanto hay oportunidad para más. Y es verdad que las plataformas en ese sentido arriesgan más en las narrativas. Pero creo que, como en todo, cuando se hace mucho, hay de todo. Hay bueno y hay mucho malo también. Y ahí, como guionista, poniéndonos puntillosos, porque los profesionales es verdad que no vemos, no somos vírgenes al ver las historias. No, es muy difícil. Y entonces somos más puntillosos. Y yo creo que a veces, en determinadas situaciones, se estira mucho el chicle. Yo, en ese sentido, soy bastante clásico, o sea, soy bastante aristotélico de planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Y entonces aplicar ese esquema a una serie y a la vez a un capítulo, pues es muy complicado. Que cada capítulo sea parte de una historia completa y que luego tenga entidad por sí misma. Y entonces yo hay veces que pues algunas series de estas de 4, 5, 6 capítulos las noto un poco tramposas. Las noto tramposas y las noto tramposas de guión porque te están mareando la perdiz y en el último capítulo, ¡pa!, te pretenden sorprender por un lado. Imagínate si encima tienen éxito y dices, vamos a hacer 7 capítulos más. Lo sé, a ver, pero si ya ha acabado la historia, ¿ahora qué hago? Sé que no es fácil. Y lo tienen que hacer. Sí. Pero creo que puede pasar eso. Es verdad que hay mucha más oferta, hay mucho más donde elegir, hay mucho bueno, pero también hay mucho producto tramposo. O sea, yo cuando pongo el canal de pago, yo tengo Movistar, y pongo el Movistar y empiezo a ver todo lo que hay, es que incluso me mareo. Digo, hostia, ¿qué veo? Y luego soy de los que cuando pillo la última que he visto, que me la he enchufado seguida y no es nueva, es Fargo. Me la he comido en 2 semanas las 3 temporadas. Me parece una barbaridad de buena.
Ahora, encontrar otro Fargo, empieza a ver uno y digo, es que no me engancho, ¿no? Y ahí, pues bueno, funciona mucho el gusto personal de cada uno. Es un oficio. Ver series de televisión es un trabajo. Y estar al día ya ni te cuento. Con todo lo que hay. Vamos a abrir un turno de preguntas porque si no nos quedamos sin tiempo. Así que si queréis, podéis ir pensando la pregunta que queréis hacer a Luis o a Enrique o a los dos. Allí al fondo hay una señora que quiere preguntar algo. Ahora le dan un micrófono. Yo cuando tengo la ocasión de leer en algún periódico alguna crónica de directores, ¿no?, y de su trayectoria, y veo que a veces tardan 3 años desde que acaban la última película hasta que hacen la nueva, aunque claro, sé que el trabajo es minucioso y quizá cuesta montar todo para que a los 3 años ya la tengamos en la pantalla, pero esos 3 años, ¿de qué viven? Los guionistas y los directores y los que... No los actores. De milagro. Porque los actores igual tienen pues también el teatro y tal, pero esos 3 años, ¿de qué viven? Esa es la pregunta, la primera. ¿O a qué se dedican en horas libres para poder subsistir? Y la segunda es, a mí lo que más me sugiere que es como más difícil es, no sé si lo digo bien, el montador. Es decir, el que después de X metros de película, él tiene que hacer una película de 90 minutos y tiene de esos no sé cuántos metros de película, tiene que hacer una de 90 minutos. Entonces, ¿cómo elegir esos planos o esa secuencia de 3 planos para unirla, para contar la historia, pero que sea impactante, que sea unas veces impactante, otras veces melancólica, pero para que sea atrayente, o sea, para que tenga al espectador pues siguiendo con intensidad. O sea, para mí ese es no solo el rodarlo, ¿no?, y el dirigirlo, que también, pero pienso que el montador, no sé si se llama montador, estoy sí, se llama igual montador. Empleando mal la palabra. No, está bien. Está bien. No, es que antes cuando ha dicho usted el director, no ha dicho otro. ¿El montador o el editor? El editor o algo así, digo, pues lo estoy diciendo mal. Entonces, eso es lo que a mí, porque claro, yo pienso que una película, aparte del guión, que tiene que ser bueno, porque eso le da a la película mucha categoría, ¿no?, porque es como la literatura contada en imágenes, y me parece interesante, muy interesante el guión también, muy interesante, pero lo que a mí más me impacta, aparte del guión, es eso, es cómo lo han montado para que produzca la ese magia. efecto. A usted es la magia lo que le atrae y le gusta. Bueno, pues vamos a responder. Vamos a intentar responder, Luis. Primero lo que tiene que hacer el Enrique. montador es seguir el guión. O sea, que es la base de todo trabajo. Después tiene que hacer caso al director, que es, digamos, el que ha rodado, y con él, mano a mano, y escuchando también el director al montador, tienen que ver, pues mira, esta secuencia que escrita estaba muy bien y tal, pero se ha quedado soporífera y entonces la cortamos para que quede lo esencial. O la cambiamos de sitio o directamente la tiramos a la basura porque no está bien. Es un trabajo esencial en el cine, hablando de que si el trabajo de guionista no está valorado, el del montador es otro de los trabajos, es una labor esencial en el cine, porque en general los que escribimos o el director de la película la tiene ya en la cabeza y no escucha, no quiere escuchar a la opinión ajena desde fuera del montador, que te dice, pues mira, yo esto lo quitaría. Escuchar esa opinión yo creo que suele ser muy, muy, muy útil y muy interesante para mejorar la película. Yo doy clases en la Universidad de Mondragón a los alumnos de comunicación, cuando hacen los cortos les doy clases de dirección. He hecho de realización también, pero los últimos años de dirección de actores. Y una de las cosas que les digo siempre, todos los años, a todas las clases, son 2 cosas. Una, no te enamores de ningún plano ni de nada de lo que hayas hecho. Y la segunda es la primera lección que nos dio el montador de Maite cuando entramos en la sala de montaje, que nos preguntó ¿cuál es el instrumento más importante de esta sala? Y nosotros inocentes, pues entonces todavía lo hacíamos con moviola.
no era digital. Esto, lo otro, no. La papelera. Cuanto más llena esté la papelera, mejor es la película. Y de ahí viene el no te enamores de ningún plano, de nada de lo que has hecho, porque igual te viene el montador, te viene y dice, es que tú te has enamorado, pero es una mierda, o sea, no vale nada. Entonces, el trabajo del director con el montador en ese caso es el más difícil porque tiene que tomar distancia sobre su propio trabajo y ser capaz de quitarse trozos a sí mismo. Entonces, eso es, y lo que dice Luis, es uno de los trabajos, bueno, afortunadamente hace poco le dieron, hace 2 años joder, no me viene el nombre, a una montadora, un premio Cinemira en Donosti, a la pareja de Chepe Lara. Sí, Julia Juaniz. A Julia Juaniz le dieron un premio montaje. Y la primera pregunta que has hecho, ¿de qué vives? No se vive, se sobrevive. Sí, y haciendo muchas cosas. O sea, hay que hacer... Es feo hablar de dinero. Sí, se hacen muchas cosas a la vez. Yo ahora llevo 2 años trabajando de liberal en el Sindicato de Actores, en la Unión de Actores Vascos, por las mañanas. Y por las tardes, cuando mi vida familiar me lo permite, conciliar con mis niñas y tal, escribo. Y intento coger todo lo que me sale para poder llegar a fin de mes. O sea. Otra pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Sí quiero alguna pregunta, pero antes quiero daros las gracias, porque me lo he pasado muy bien, he aprendido bastante, me he reído muchísimo, ya lo de la promoción en RTV me ha parecido ya fenomenal. No, que la pregunta era si ahí conozco a Los Seis, me sé alguna canción de Los Seis, soy antiguo. La pregunta era, una novela de mucho éxito se ha llevado al cine. Normalmente no interviene el autor en el guión. El otro día, hace 2 semanas, aquí donde está sentada la señorita, estaba Eduardo Mendoza. Dijo que él, con las películas suyas, ni se acerca. Dice, seguramente si me acerco, estropeo la película. Quizá en otros momentos yo tengo entendido, no estoy seguro, por ejemplo, que Miguel Delibes sí intervino en el guión de Los Santos Inocentes. Gran novela y gran película. ¿Qué opináis vosotros de autor de la novela o autor del guionista? Habitualmente no suelen participar los autores en la escritura porque, bueno, así de cutre es el cine, porque aparte de pagarles la compra de derechos, luego hay que pagarles un precio extra por escribir, y como tampoco son guionistas, lo más probable es que luego tengas que llamar a un guionista para retocarlo y tal. Y aparte que me parece lo más sano del escritor es mantenerte al margen. O sea, tú has escrito la novela, es lo que decía al principio de la mesa, y eso es todo lo que tienes que decir de tu obra, o sea, nada más. Y si alguien quiere hacer una película con esto, pues estupendo. Y luego a partir de ahí, pues bueno, cada trabajo sobre literario, sobre las novelas es variadísimo. O sea, yo he hecho algunas, he hecho 2 en las que ni siquiera he leído el libro en el que estaba basada la novela. O sea, imaginaros cómo es esto de que estábamos hablando al principio. Una novela de François Sagan y otra del hijo de Vázquez Montalbán. Pero es que me llegaron guiones que estaban basados en esos libros y que no les gustaban. Entonces, ¿pero qué es lo que nos gusta de esta adaptación? Y dice, no, nada. Y dice, joder, ¿y para qué hostias has comprado este libro? O sea, si no te gusta nada. Y dice, bueno, no, es que es el nombre, es que no sé qué. Y lo que hice fue hacer adaptaciones totalmente libres e inventadas, o sea, un trabajo original. Sí que es cierto que hay novelas... bueno, es que hay de todo. O sea, yo la mejor novela en la que yo he escrito la adaptación, que era Galíndez, de Vázquez Montalbán, que me parece una gran novela, pues me parecía una novela muy poco cinematográfica, porque era, no sé cómo decirlo, era como enciclopédica, o sea, en vez de narrar una historia que va avanzando, era una novela a lo ancho, o sea, no pasaba nada, pero contaba muchísimas cosas y era una gran novela, pero como material literario, pues tuve que inventarme muchas cosas y tal. Y luego hay novelas que son totalmente cinematográficas, o sea, porque el cine
también ha influido muchísimo ahora a la hora de escribir literatura. Entonces, es que hay todo tipo de opciones. O sea, yo di una vez una clase en la universidad y mira, lo que hay que hacer con una adaptación literaria es no tener ningún respeto a la obra literaria. O sea, tú vas a hacer un guión, la novela ya está, si te gusta, léela, o sea, no vayas al cine a ver esto. O sea, esto es otra cosa, la película va a ser, es lo que te digo, luego hay películas que son, novelas que son, las puedes llevar casi tal cual al cine y otras que son imposibles y que sin embargo se han intentado una y otra vez hacer adaptaciones, ¿no? Yo creo que esto nos lleva al comienzo de la primera pregunta que hemos empezado por ahí. Creo que son dos lenguajes distintos. Y entonces, la pregunta que decías tú es muy doloroso, porque normalmente de una novela a una película hay que quitar muchas cosas. Lo que antes decía de renunciar en la mesa de montaje, pues esto ya es en el guión. Hay que quitar porque una novela tiene mucho más material que el que necesitas para una película. Se suele decir, es como que en realidad es mejor un relato corto para hacer un guión de una película, porque en cualquier caso lo que tienes que hacer es enriquecerlo, que una novela que lo que tienes que hacer es cortar, quitar. Con lo cual, pues claro, al propio autor le resultará doloroso porque él puso todo eso en la novela, ¿no? Yo también, lo que pasa es que eso es una de las preguntas de los guiones que tengo en el cajón, tengo varias adaptaciones de novelas y siempre he tenido que quitar. Sí, Orson Welles decía que de las grandes obras de la literatura siempre salían mierdas de películas y que de las pésimas novelas salían grandes películas. Bueno, que quiere repreguntar el caballero, pero que sea muy breve, por sí, favor. Muy brevísima. Se me ha olvidado comentar que habéis citado a Azcona, que era el único guionista que yo le conocía. Y no había más. No hubiera sido Berlanga sin Azcona. Sí, y... Gracias a usted. ¿Alguien más quiere plantear alguna pregunta? Bueno, pues entonces termino yo. Yo quiero que me digáis, para terminar, ¿qué es lo que más os gusta de vuestro oficio? ¿Qué es lo que más satisfacción os produce yo es que desde niño, este oficio de guionistas? Yo quería hacer películas, entonces el escribir, o sea, bueno, he dirigido y he producido y tal, pero la verdad es que cuando más... Bueno, dirigir también es muy divertido, o sea, te lo pasas muy bien, pero el proceso creativo yo creo que es el de escribir. Y es que siempre he querido, yo me acuerdo de que ya de niño yo mismo en mi cabeza me inventaba películas o cuando todavía no escribía, o sea, que no lo puedo evitar. Te sale solo. Sí. Sí, yo también. Yo quería, desde que tengo creo que 12 años, 13 años, quería escribir y lo que más me gusta es que a mi edad puedo seguir diciendo que escribo. Y luego ya el detalle sería, lo que más me gusta es cuando pongo la fecha. Eso quiere decir que he terminado el guión, que muchas veces uno no sabe cuándo lo termina, ¿no? Luego ya cuando lo cobras ya cuando lo cobras es la bomba. Es el orgasmo. Ese es un momento muy Hasta feliz. comes también. ese día igual, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, lo hemos pasado bien, yo creo que lo habéis pasado bien también aquí, ¿no? Pues nada, que os vaya muy bien, que trabajéis mucho y que nos lo contéis en otro momento. Bueno, fijaros en los nombres de los guionistas. Sí, sí, aprendéroslos, que son muy importantes, son importantísimos. Es que ricasco, Luis Eneco. Ahora. Muy bien, pues sí que habéis hablado, ¿eh?